Buenas tardes, camaradas. Voy a leer un texto fundamental de Lenin contenido en el tomo 27 de las obras completas de Lenin, editorial Cartago, la editorial del Partido Comunista Argentino, del año 1970 y, que lo tengo, 1970. Es decir, ya tiene unos 51 años. La Revolución Rusa y la Guerra Civil. Página 138. Asustan con la guerra civil. Atemorizada por la negativa de los mencheviques y de los eseristas de formar un bloque con los cadetes, y por la posibilidad de que los demócratas puedan, después de todo, formar perfectamente un gobierno sin ellos y gobernar a Rusia contra ellos, la burguesía no escatima esfuerzos para asustar a los demócratas. Asústalos cuanto puedas. Esta es la consigna de toda la prensa burguesa. Asústalos a más no poder. Miente, calumnia, pero asústalos. Asusta Birseva, fabricando noticias sobre actividades bolcheviques. Asustan otros difundiendo rumores sobre la renuncia de Alexeyev y sobre la inminente ofensiva alemana contra Petrogrado, como si los hechos no demostraran que, precisamente, los generales de Kornilov, a los que pertenece sin duda Alexeyev, son los capaces de abrir el frente a los alemanes en Galicia y ante Riga y ante Petrogrado, y que son precisamente los generales de Kornilov quienes están provocando el profundo odio del ejército hacia el Estado Mayor. Para hacer más sólido, entre comillas, y convincente este método de intimidar a los demócratas, hablan del peligro de una guerra civil. De todas las formas de intimidación, esta de asustar con la guerra civil es quizá la más difundida. Y de aquí cómo formuló esta idea común, acogida cordialmente por los círculos filisteos, el Comité de Rostov del Don del Partido de la Libertad del Pueblo en su resolución del 1 de septiembre, número 210 de Reich. El comité está convencido de que la guerra civil puede barrer todas las conquistas de la revolución y ahogar en ríos de sangre a nuestra joven, aún frágil libertad. Por eso cree que es necesario lanzar una enérgica protesta contra la profundización de la revolución, dictada por las irrealizables utopías socialistas, si queremos salvar las conquistas de la revolución. Aquí está expresada en la forma más clara, precisa, meditada y circunstanciada la idea fundamental que innumerables veces encontramos en los editoriales de Riech, en los artículos de Plejánov y Potresov, en los editoriales de los diarios mencheviques, etc. Conviene, pues, ocuparse de esta idea con mayor detenimiento. Procuremos hacer un análisis más concreto del problema de la guerra civil sobre la base, entre otras cosas, de la experiencia de 6 meses de nuestra revolución. Esta experiencia, coincidentemente con la experiencia de todas las revoluciones europeas, desde fines del siglo XVIII en adelante, demuestra que la guerra civil es la forma más aguda de la lucha de clases, en ese grado de la lucha de clases en que
una serie de choques y batallas económicos y políticos que se repiten, crecen, se amplían y agudizan, se transforman en una lucha armada de una clase contra otra. Muy a menudo, podría decirse casi siempre, en todos los países más o menos libres y avanzados, la guerra civil tiene lugar entre aquellas clases cuyos antagonismos son engendrados y acentuados por todo el desarrollo económico del capitalismo, por toda la historia de la sociedad moderna en el mundo entero. La guerra civil tiene lugar entre la burguesía y el proletariado. Durante los 6 meses de nuestra revolución hemos vivido, el 20 y 21 de abril y el 3 y 4 de julio, explosiones espontáneas muy poderosas, en las que el proletariado estuvo muy próximo a desencadenar una guerra civil. En cambio, la rebelión de Kornilov fue una conspiración militar apoyada por los terratenientes y los capitalistas, dirigidos por el partido cadete, una conspiración con la que la burguesía dio comienzo en la práctica a la guerra civil. Estos son los hechos. Esta es la historia de nuestra propia revolución. Y es de esta historia más que nada de donde debemos sacar enseñanzas. Debemos reflexionar profundamente sobre su marcha y su significado de clase. Procuremos comparar los rudimentos de la guerra civil proletaria y los rudimentos de la guerra civil burguesa en Rusia desde el punto de vista de 1. El carácter espontáneo del movimiento. 2. Sus objetivos. 3. La conciencia política de las masas que participaron en él. 4. La fuerza del movimiento, su tenacidad. Nosotros creemos que si todos los partidos que ahora esparcen en vano, entre comillas, las palabras guerra civil, entre comillas, hubieran enfocado de este modo el problema y hecho un verdadero intento de estudiar los rudimentos de la guerra civil, la conciencia de clase de toda la revolución rusa habría ganado muchísimo. Comencemos con el carácter espontáneo del movimiento. Sobre el 3 y 4 de julio poseemos el testimonio de testigos tales como el menchevique Rabochaya Gazeta y el eserista Dielo Naroda, que reconocieron el hecho de que el movimiento se había desarrollado espontáneamente. Cité estos testimonios en un artículo publicado en Proletarskoye Dielo, editado luego en forma de folleto, con el título de Respuesta a los calumniadores. Tomo 26, artículo Una respuesta. Por razones obvias, sin embargo, los mencheviques y los eseristas que quieren justificarse y justificar su participación en la persecución de los bolcheviques continúan negando oficialmente el carácter espontáneo de la explosión del 3 y 4 de julio. Dejemos de lado por el momento los aspectos polémicos. Ocupémonos de lo que es indiscutible. Nadie niega el carácter espontáneo del movimiento del 20 y 21 de abril. El partido bolchevique adhirió a ese movimiento espontáneo con la consigna todo el poder a los soviets. Independientemente de los bolcheviques, adhirió a él el desaparecido Linde, quien sacó a la calle 30.000 soldados armados dispuestos a arrestar al gobierno. La acción de estas tropas, dicho sea entre paréntesis, no ha sido investigada ni estudiada. Si se la analiza a fondo y si se da al 20 de abril su lugar en la sucesión histórica de los acontecimientos, es decir, si se lo considera como un eslabón de la cadena que va desde el 28 de febrero al 29 de agosto, resulta claro que la falla y el error de los bolcheviques fue el carácter insuficientemente revolucionario de su táctica y de ningún modo el excesivo carácter revolucionario de que nos acusan los filisteos. Así pues, está fuera de duda el carácter espontáneo del movimiento que condujo a que el proletariado iniciara la guerra civil. Por el contrario, no hay ni siquiera rastros
de algo que se parezca a la espontaneidad en la rebelión de Kornilov. Fue solo una conspiración de generales que esperaban arrastrar tras de sí a parte de las tropas por medio del engaño y de la fuerza de la autoridad militar. No cabe la menor duda de que el carácter espontáneo del movimiento prueba su profundo arraigo en las masas, la solidez de sus raíces, su carácter ineludible. La revolución proletaria está sólidamente arraigada. La contrarrevolución burguesa no tiene raíces. Esto es lo que demuestran los hechos si se los examina desde el punto de vista del carácter espontáneo del movimiento. Veamos ahora los objetivos del movimiento. El movimiento del 20 y 21 de abril estuvo muy próximo a adoptar las consignas bolcheviques, mientras que el del 3 y 4 de julio estaba directamente vinculado con ellas, estaba bajo su influencia y dirección inmediata. Sobre la dictadura del proletariado y del campesinado pobre, sobre la paz y un ofrecimiento inmediato de paz, sobre la confiscación de la tierra de los terratenientes. Sobre estos principales objetivos de la guerra civil proletaria habló el partido de los bolcheviques en forma abierta, definida, clara, precisa, en voz alta, en sus periódicos y en su propaganda oral. Todos conocemos los objetivos de los kornilovistas, y entre los demócratas nadie discute que estos objetivos eran una dictadura de los terratenientes y de la burguesía, la disolución de los soviets y preparar el restablecimiento de la monarquía. El Partido de los Cadetes, principal partido kornilovista, a propósito, deberían llamarse desde ahora Partido Kornilovista, tiene una prensa y medios de propaganda superiores a los bolcheviques, pero jamás se animó, ni aún se anima, a hablar abiertamente al pueblo ni sobre la dictadura de la burguesía, ni sobre la disolución de los soviets, ni sobre los objetivos de Kornilov en general. Con respecto a los objetivos del movimiento, los hechos demuestran que la guerra civil proletaria puede presentarse ante el pueblo exponiendo abiertamente sus objetivos finales y ganarse las simpatías de los trabajadores, mientras que la guerra civil burguesa, solo ocultando sus objetivos, puede intentar dirigir a parte de las masas. De ahí su enorme diferencia en lo que se refiere a la conciencia de clases de las masas. Los únicos datos objetivos sobre esta cuestión parecen ser aquellos que se refieren a la afiliación partidaria y a las elecciones. No parece haber otros hechos que permitan juzgar con precisión el grado de conciencia de clase de las masas. Está claro que el movimiento revolucionario proletario está representado por el partido de los bolcheviques y el movimiento contrarrevolucionario burgués por el partido de los cadetes, y difícilmente puede ser esto discutido después de la experiencia de 6 meses de revolución. 3 comparaciones basadas en hechos pueden hacerse sobre la cuestión que examinamos. Una comparación de las elecciones de mayo a las dumas de distrito en Petersburgo con las elecciones de agosto a la Duma Central muestra una disminución de los votos cadetes y un enorme aumento de los votos bolcheviques. La prensa cadete reconoce que, por regla general, el bolchevismo tiene fuerza allí donde se concentran masas de obreros y soldados. Luego, en ausencia de toda clase de datos estadísticos,
estadísticos respecto de las fluctuaciones del número de afiliados en el partido, la concurrencia a las reuniones, etc., el apoyo consciente al partido por parte de las masas solo puede juzgarse por los datos relativos a la recaudación de dinero para el partido. Estos datos muestran un enorme heroísmo de masas por parte de los obreros bolcheviques en la recolección de dinero para Pravda, para los periódicos clausurados, etc. Los informes sobre estas colectas fueron siempre publicados. Entre los cadetes no vemos nada parecido. Su trabajo partidario es alimentado, evidentemente, con contribuciones de los ricos. No hay ni rastros de una ayuda activa de las masas. Finalmente, una comparación de los movimientos del 20 y 21 de abril y del 3 y 4 de julio por una parte y de la rebelión de Kornilov por la otra, demuestra que los bolcheviques señalaron directamente a las masas cuál era su enemigo en la guerra civil, a saber, la burguesía, los terratenientes y los capitalistas. La rebelión de Kornilov ya ha demostrado que las tropas que siguieron a Kornilov lo hicieron porque habían sido completamente engañadas, hecho que se puso de manifiesto cuando la división salvaje y los contingentes de Kornilov se enfrentaron con las masas de Petersburgo. Prosigamos. ¿Qué datos indican la fuerza del proletariado y de la burguesía en la guerra civil? La fuerza de los bolcheviques radica solamente en la cantidad y conciencia de clase de los proletarios, en la simpatía que las consignas bolcheviques despiertan entre los afiliados de base, eseristas y mencheviques, o sea, los obreros y campesinos pobres. Es un hecho probado que estas consignas guiaron a la mayoría de las masas revolucionarias activas en Petersburgo el 20 y 21 de abril, el 18 de junio y el 3 y 4 de julio. Una comparación de los datos sobre las elecciones parlamentarias con los datos sobre los mencionados movimientos de masas corrobora plenamente con respecto a Rusia una observación que se hace a menudo en los países occidentales. Es decir, que el proletariado revolucionario, por lo que se refiere a su influencia sobre las masas y de su capacidad de arrastrarlas a la lucha, es incomparablemente más fuerte en la lucha extraparlamentaria que en la parlamentaria. Esta es una observación muy importante con relación a la guerra civil. Es perfectamente claro porque en todas las condiciones y en todas las circunstancias de la lucha parlamentaria y de las elecciones, la fuerza de las clases oprimidas es inferior a la fuerza que realmente pueden desplegar en la guerra civil. La fuerza de los cadetes y de los kornilovistas es la fuerza de la riqueza. La prensa y una larga serie de actos políticos demuestran que el capital anglo-francés y el imperialismo apoyan a los cadetes y apoyan a los kornilovistas. Es de público conocimiento que toda la derecha de la Conferencia de Moscú del 12 de agosto apoyó frenéticamente a Kornilov y Kaledin. Es de público conocimiento que la prensa burguesa francesa e inglesa ayudó a Kornilov. Hay también indicios de que fue ayudado por los bancos. Toda la fuerza de la riqueza respaldó a Kornilov, y qué lamentable y rápido fracaso. Además de los ricos, solo hay dos fuerzas sociales que apoyan a Kornilov: la división salvaje y los cosacos. En el caso de la primera se trata solamente de la fuerza de la ignorancia y del engaño, y esta fuerza es tanto más terrible cuanto más tiempo permanezca la prensa en manos de la burguesía. Después de triunfar en la guerra civil, el proletariado minará definitivamente esta fuente de fuerza. En cuanto a los cosacos, constituyen un sector de la población formado por propietarios rurales ricos, pequeños o medios, poseen término medio alrededor de 50 desiatinas, de una de esas regiones remotas de Rusia que han conservado muchos rasgos medievales en su forma de vida, en su economía y en sus costumbres. Podemos considerar esta región como la base económica, social, para una Vendée rusa. Pero, ¿qué ha demostrado la realidad de la rebelión de Kornilov-Kaledin?
Ni siquiera Kaledin, el jefe directo, apoyado por los Guchkov, Miliukov, Ryabushin, etc., consiguió organizar un movimiento de masas. Kaledin marchó a la guerra civil en forma muchísimo más directa, muchísimo más abierta que los bolcheviques. Kaledin fue especialmente a sublevar el Don y sin embargo no levantó un movimiento de masas en su región, en una región cosaca muy apartada de la democracia rusa en general. Por el contrario, por parte del proletariado observamos explosiones espontáneas del movimiento en el centro mismo de la influencia y la fuerza de la democracia rusa antibolchevique. No existen datos objetivos sobre la actitud de diferentes capas y grupos económicos de los cosacos hacia la democracia y hacia la rebelión de Kornilov. Solo hay indicios de que la mayoría de los cosacos pobres y medios se inclinan más bien hacia la democracia y que solo los oficiales y las capas altas de los cosacos acomodados están íntegramente en favor de Kornilov. Como quiera que sea, ha quedado históricamente demostrada, después de la experiencia del 26 al 31 de agosto, la extrema debilidad de un movimiento de masas cosaco partidario de una contrarrevolución burguesa. Queda una última cuestión, la de la tenacidad del movimiento. Por lo que se refiere al movimiento proletario revolucionario bolchevique, hemos demostrado que la lucha contra el bolchevismo durante los 6 meses de existencia de la República en Rusia fue conducida tanto ideológicamente, con una enorme preponderancia de órganos de prensa y fuerzas de propaganda que apoyaban a los adversarios del bolchevismo, aún arriesgándonos a calificar la campaña de calumnias de lucha ideológica, como mediante la represión, cientos de personas detenidas, nuestra imprenta principal destruida y el periódico principal y una serie de otros periódicos clausurados. El resultado puede verse en los hechos, un enorme incremento del apoyo a los bolcheviques en las elecciones de agosto en Petersburgo y un fortalecimiento en los partidos eserista y menchevique de las tendencias internacionalistas y de izquierda que se acercan al bolchevismo. Quiere decir que la tenacidad del movimiento proletario revolucionario en la Rusia republicana es muy grande. Los hechos nos dicen que los esfuerzos combinados de los cadetes, los eseristas y los mencheviques no consiguieron de ningún modo debilitar este movimiento. Por el contrario, la alianza de los kornilovistas con la democracia fortaleció el bolchevismo. Los únicos medios de lucha posibles contra la tendencia proletario-revolucionaria son la influencia ideológica y la represión. No existen datos, por el momento, sobre la tenacidad del movimiento cadete kornilovista. Los cadetes no han sufrido ningún género de persecuciones hasta Guchkov fue puesto en libertad. Y Maklakov y Miliukov ni siquiera fueron arrestados. Incluso Riech no fue clausurado. Los cadetes no han sido molestados. El gobierno de Kerensky corteja a los cadetes y a los kornilovistas. Y pongamos por caso que anglo-franceses y los Ryabushinsky rusos den millones y millones más a los cadetes, a Edinsbo, a Dien, etc., para la nueva campaña electoral en Petersburgo. ¿Aumentaría acaso el número de sus votos después de la rebelión de Kornilov? Es poco probable, a juzgar por las reuniones, etc., la respuesta no podría ser sino negativa. Resumiendo los resultados de nuestro análisis, en el que hemos comparado los hechos proporcionados por la historia de la Revolución Rusa, llegamos a la conclusión de que el comienzo de la guerra civil del proletariado ha revelado la fuerza, la conciencia de clase, el arraigo, el ascenso y la tenacidad del movimiento. El comienzo de la guerra civil de la burguesía no reveló ninguna fuerza,
ninguna conciencia de clase entre las masas, ninguna profundidad, ninguna probabilidad de triunfo. La alianza de los cadetes con los eseristas y con los mencheviques contra los bolcheviques, es decir, contra el proletariado revolucionario, fue probada en la práctica durante varios meses, y esta alianza de kornilovistas, temporalmente disfrazados con los demócratas, en realidad no debilitó, sino que fortaleció a los bolcheviques y condujo al fracaso de la alianza y al fortalecimiento de la oposición de izquierda entre los mencheviques. Una alianza de los bolcheviques con los eseristas y los mencheviques contra los cadetes, contra la burguesía, aún no ha sido probada. O para ser más exactos, una tal alianza ha sido probada solo en un frente, solo durante 5 días, del 26 al 31 de agosto, los días de la rebelión de Kornilov, y esa alianza obtuvo entonces una victoria sobre la contrarrevolución con una facilidad jamás lograda en ninguna revolución. La contrarrevolución burguesa, terrateniente y capitalista, imperialista, aliada y cadete, fue aplastada de un modo tan arrollador que la guerra civil de este sector se evaporó, se convirtió en nada desde su mismo comienzo, se desmoronó antes de producirse ninguna batalla. Y frente a este hecho histórico, toda la prensa burguesa y todo su coro, los Plejánov, Potresov, Breskovskaya, etc.,